Buenos días. Hoy es viernes 21 de agosto del año 2020. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al señor Fausto Camacho, magíster en Administración Electoral, experto electoral, consultor internacional en política y elecciones, ex consejero del Consejo Nacional Electoral, actualmente es el coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Señor Camacho, gracias por aceptar la invitación. Estamos interesados en conocer sus puntos de vista, sus opiniones, sus recomendaciones sobre el tema del proceso electoral que ya está en marcha en el país para las próximas elecciones del año 2021. Comenzaré preguntándole sobre el tema de la asignación presupuestaria para las organizaciones políticas para que puedan promocionar sus nombres, sus candidaturas. El señor Guillermo Lasso ha manifestado públicamente que renuncia a ese aporte para que ese dinero sea canalizado a otras necesidades más urgentes. ¿Qué dice la ley sobre este tema? Buenos días, don Jaime. Muchas gracias a usted, al observador, por esta oportunidad de compartir con los televidentes o quienes tienen acceso a esta entrevista los puntos de vista respecto del proceso electoral que estamos viviendo. Yendo de manera puntual a su pregunta, cabe señalar que al parecer no existe un conocimiento cabal de la norma constitucional y la norma legal. Primero empecemos señalando que la Constitución prohíbe la posibilidad de que un candidato o un partido político pueda contratar publicidad en prensa escrita, en radio y en televisión y vallas publicitarias con recursos particulares. O sea, está prohibido hacerlo. Todos los recursos que pueda tener una candidatura no le van a ser válidos por una prohibición constitucional, ni siquiera de la ley, de la Constitución. Y como hay esa prohibición constitucional, la propia Constitución prevé la posibilidad y la necesidad de que para que la gente, el ciudadano común y corriente, entienda, conozca los nombres de los candidatos, pueda conocer pues, sus propuestas, tiene que haber un mecanismo implementado por el Estado para que esto suceda. Hasta el día de hoy, la forma de implementar esta promoción de los planteamientos y de los nombres ha sido lo que la ley hoy denomina el Fondo de Promoción Electoral, que son recursos que no se entregan a las personas, que no se entregan a los partidos. Ahí no hay, en efectivo, no, ahí no hay los beneficiarios finales en términos económicos de aquello son los medios de comunicación. Entonces, si usted tiene que el proyecto de presupuesto habla de 42 millones de dólares, ¿a dónde finalmente van a parar esos 42 millones de dólares? Son a la televisión, a la prensa escrita, a la radio y las empresas de vallas publicitarias. Entonces, no van a parar a las manos de los partidos políticos, no van a parar a las manos de los candidatos. Claro, suena muy inconveniente, si cabe el término, y ha sido usado perversamente este tema por parte de inclusive algunos, digamos, voceros de los medios de comunicación, de la sociedad civil, los antipolíticos, de algunos políticos, como usted acaba de señalar uno de los ejemplos, señalando que pues no hace falta. No hay cómo hacer un proceso electoral sin que la gente tenga oportunidad de conocer a los candidatos y sin la posibilidad de que la gente tenga la posibilidad de conocer sus planteamientos. Claro, podría ser que algunos piensen que eso lo pueden suplir con sus propios recursos, pero no es posible. No es posible, Simplemente no es posible. No es posible.
porque si es que alguien se acerca a contratar un medio de comunicación para pautar, simplemente el medio le va a decir que no puede. Y si es que le dice que puede y empieza a hacer algún tipo de actividad en ese sentido, será clausurado, porque ahora las medidas de sanción por esto que están puestas por los propios partidos políticos, por los propios representantes de los candidatos en la reforma electoral que acaba de aprobarse en este año en febrero, cuando se expidió la reforma al Código de la Democracia, establece sanciones mucho más drásticas a quienes contravienen estas normas de financiamiento y de promoción que están en la ley y en la Constitución. Bueno, pero siempre han habido formas y formas de hacer gastos no dentro del marco de la ley. Y se ha denunciado inclusive en campañas anteriores que candidatos gastan de su propio dinero, de su propio presupuesto, pero las cuentas no son claras. Pero ese es otro tema. Los candidatos sí pueden gastar y tienen derecho a gastar, y está bien que tengan derecho a gastar. En esta ocasión, el gasto que podrán hacer es de alrededor de $3.600.000, que no es poca plata, es mucha plata, pero no pueden gastar en comunicación de medios. Pueden gastar haciendo... ¿Podrán gastar en qué cosas? ¿En camisetas? En hacer banderas, en hacer camisetas, en hacer concentraciones, caravanas, festivales, qué sé yo. Y además en esta ocasión van a estar muy restringidos por las condiciones de la crisis sanitaria, que es otra cosa, pero que se combina, ¿no? Que coincide. Y entonces la campaña va a ser muy sui generis, porque difícilmente van a haber, o sea, imposible prácticamente, grandes concentraciones. Seguramente aquí va a intervenir mucho la iniciativa de cómo buscar nuevas formas de propagandizar sin medios de comunicación, sin vallas publicitarias, con distanciamiento social. Es un escenario atípico, total atípico. Bueno, el dinero maneja el dinero, el fondo este de la para los medios de comunicación, para la promoción de candidaturas, maneja el Consejo Nacional Electoral y paga directamente el Consejo Nacional Electoral. Pero hay medios de comunicación que se quejan que ha pasado el tiempo y todavía no les cancelan de esa promoción. Claro, sí, yo entiendo que esa es una verdad, pero finalmente el deudor es del gobierno, es el presupuesto general del Estado, porque no hay entidad pública que tenga presupuesto propio, que no sean las empresas públicas. Pero el Consejo Nacional Electoral no es que tiene fuentes de financiamiento propias ni de autogestión. Entonces, el deudor es el Ministerio de Finanzas, el ministro Martínez tiene que resolver aquello, entregando el dinero para que sean cancelados esos compromisos que fueron adquiridos en la campaña del año 2019. Entonces, no es una cuestión efectivamente sencilla, pero no tiene que ver con las decisiones propias del Consejo Nacional Electoral. Claro, porque la gente, ¿a quién señala con el dedo? Es al Consejo Nacional Electoral, no al Ministerio de Finanzas. Así es, en este caso hay una equivocación, ¿ya? Porque efectivamente, inclusive, mire usted, hay organismos estatales como los municipios que tienen recursos propios, que generan recursos propios a través de las tasas, ¿sí? Pero una organización como la Corte Nacional de Justicia, o el Consejo Nacional Electoral, o el Tribunal Contencioso Electoral, o la Defensoría Pública, o la Defensoría del Pueblo, las superintendencias, qué sé yo, dependen en el 100% de tener recursos de los que por obligación debe transferirles el Ministerio de Finanzas. Señor Camacho, durante su gestión como consejero del Consejo Nacional Electoral en la década del correísmo, ya se habló de fraude electoral o de fraudes electorales. Le pregunto cuáles fueron las causas y motivos para su salida del Consejo Nacional Electoral. A ver, yo estuve en el Consejo, en el primer Consejo Nacional Electoral que existió en el país, desde el año 2008 hasta el año 2011. Alcancé a cumplir 2 años, si no me equivoco, 10 meses o 11 meses. Casi 3 años. Durante esa gestión, nosotros administramos 2 procesos electorales. Uno es del año 2009, donde absolutamente nadie dijo que habría ningún tipo de fraude.
nadie. No hubo una sola queja de absolutamente nadie. Y en buena hora, ¿por qué? Porque creo que hubo una administración absolutamente apegada a la transparencia. Nadie puso en duda nuestra actuación y en buena hora que así fue. En el segundo proceso electoral administrado por nosotros, sí existieron quejas, a no dudarlo, y fue la consulta popular del año 2011. En aquella consulta popular en donde el señor Correa decidió meter la mano en la justicia. Sin embargo, nosotros en la parte de nuestra gestión técnica del proceso electoral hicimos lo que debimos hacer. Nadie, digamos, ha puesto en duda que el resultado final fue ese. Sin embargo, tuvimos problemas en la transmisión de resultados, tuvimos problemas en que efectivamente existieron un alto volumen de actas que quedaron en medio del proceso, digamos, por inconsistencias, que lo que tenían que ver es que habían errores aritméticos en la suma que habían hecho las juntas receptoras del voto entre el resultado de la pregunta 1, de la 2, de la 3, eran, acuérdense, 10 preguntas, y si es que el resultado final de sumar los votos, sí, no, nulos y blancos, era diferente en una pregunta que en otra, el sistema reconocía como inconsistente ese acta. Entonces, usted tenía 10 operaciones aritméticas sencillas, por cierto, pero que podrían haber tenido una diferencia de un voto, con lo cual efectivamente el acta quedaba en suspenso, porque así nosotros, a propósito, diseñamos el sistema informático. Nuestro propósito era la absoluta transparencia, pero significó efectivamente que el procesamiento se convierta en un procesamiento lento. Porque el rato que aparecía este error, la única forma de subsanar el error era ir a la urna, sacar las papeletas de la pregunta que estaba mal sumada, contar nuevamente los votos y efectivamente cuadrar. Entonces, esa fue la única real, digamos, dificultad, pero que no se alteró absolutamente nada. Pero esa fue la gestión. En esa gestión tuvimos diferencias ya con integrantes del Consejo Electoral de ese entonces que habían asumido una postura absolutamente, digamos, de pretender carencia de independencia del Consejo Nacional Electoral respecto del Ejecutivo. Y la distancia, y quienes habían asumido una postura en ese sentido, en lo fundamental, eran Omar Simón y Carlos Cortés. Y nosotros teníamos una postura de defender la independencia de la función electoral del Ejecutivo. Y lo hicimos, y lo cumplimos, pero adicionalmente, en buena hora, había una postura de Omar Simón y de Carlos Cortés respetuosa del criterio de la mayoría que exigíamos aquello. Hay que decir las cosas como son. El Consejo Nacional Electoral nunca fue, en nuestra época, una institución de bolsillo de Correa, para nada. Bien, aclarado este punto, vale la pena. Ahora, usted sabe, como todos los ecuatorianos, que las instituciones, los poderes del Estado, no gozan, pues lamentablemente, de una buena aceptación, no gozan de prestigio, tienen poquísimos niveles de aceptación, de credibilidad, y lógicamente el Consejo Nacional Electoral no se escapa de esta situación por los dimes y diretes. ¿Qué piensa usted? Que el Consejo ha perdido credibilidad por sus propios actos y sus propias conductas. Es una situación lamentable, por cierto, la pérdida de credibilidad del Consejo Nacional Electoral, y que le acompaña a otras instituciones de la República que también tienen estos niveles de credibilidad bajísimos. Usted mire que el Consejo, más o menos, pues el 85% de las personas no confían en el Consejo, es una cosa loca, 8.5 de cada 10, o sea, casi 9 de cada 10 ecuatorianos no confiamos en el Consejo Electoral. Pero no es por consolarse, ni mucho menos, pero esta crisis no es una crisis de institucionalidad solo del Consejo. Apenas el 3% le ve con buenos ojos, o sea, casi los 10 de cada 10, apenas 3% le ve con buenos ojos a la Asamblea. El Ejecutivo, casi nada. 3, casi nada. O sea,
Es una cosa impresionante. 3 personas de cada 100. 3 personas de cada 100 creen en la Asamblea. Y el Ejecutivo va por ahí, más o menos creo que entre 5 y 7 de cada 100 que creen en el Ejecutivo. Entonces, no digo que sea un hecho de consuelo, pero cada una de estas instancias se han ganado esa falta de credibilidad. Y en el caso del Consejo... No es un hecho de consuelo, señor Camacho, más bien es de suma preocupación porque la democracia como que no está funcionando como quisiéramos los ecuatorianos. Así es una democracia que está en crisis por la falta de credibilidad de las instituciones de la República, está en crisis por los altos niveles de deterioro de la economía, está en crisis por los procesos de depredación del ambiente y la caída de la productividad en el campo, está en crisis porque está a punto de colapsar la seguridad social, donde podría estar en riesgo cierto y de manera grave la situación de 2,5 millones de afiliados que podrían quedarse sin las prestaciones y de alrededor de 500,000 de personas que reciben pensiones de jubilación que dejarían de percibirles. Entonces, el panorama es realmente preocupante, muy triste, ¿no? Bien, volvamos nuevamente al tema electoral. Analistas políticos sostienen que todo sistema electrónico electoral requiere continuas auditorías para evitar o al menos minimizar el fraude que está latente. Así como hay inseguridad en la calle, hay inseguridad en las elecciones. Creo que la comparación no es muy buena, pero la inseguridad de la calle es del asalto, es del robo. Acá no creo que sea esa. Sin embargo, sí, los sistemas electrónicos no son mecanismos de hacer fraude desde mi perspectiva. Con absoluta certeza lo digo. Si usted tiene un sistema electrónico, el sistema electrónico no es que hace fraude solito. Las personas hacen el fraude. Claro, tiene que haber mano. Las máquinas no hacen fraude por sí solas. Es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, un motor de un carro, para poner un ejemplo muy sencillito, no se daña solito. Finalmente se puede desgastar, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque no funciona por sí mismo, no tiene autonomía en su funcionamiento. Si usted deja de ponerle combustible, se va a parar. Si usted deja de ponerle aceite, no le va a funcionar bien. Pero, ¿de quién depende? De quien administra el sistema, en este caso, yendo ya al tema electrónico. Pero adicionalmente, los sistemas electrónicos, don Jaime, tienen una característica. Graban todo lo que sucede en sí. O sea, si usted hace una modificación de un dato, eso queda registrado en el sistema. Si usted suma algo, se registra en el sistema. Si usted resta algo, se registra en el sistema. Si usted ingresa un algoritmo para que haga cálculos, eso se registra en el sistema. Entonces, hacer fraude con la electrónica en realidad es mucho más complejo porque queda un testimonio. El problema es si es que usted tiene o no tiene acceso al sistema. Claro. Si es que usted, como usuario, o los partidos políticos como los directamente interesados, tienen acceso pleno, absoluto al sistema. Si es que tienen ese acceso, no deberían por qué tener ninguna desconfianza. ¿Pero qué si pasó? Es que el Consejo no les da acceso, ahí la cosa es muchísimo más grave. Ahí sí usted puede dudar y con razón. Pero donde hay que también cuidar de que no se cambien los datos y que en cambio ahí no queda ningún testimonio, es en la mesa, pues. Si usted en la mesa hace algún tipo de acción dolosa, pero nadie se da cuenta y ya queda firmado el documento donde dice que hay 20 votos para el uno, 10 para el otro, 5 blancos y 5 nulos, y nadie se dio cuenta que eso no es verdad, simplemente ya no hay forma de saber si es que eso efectivamente es la verdad o no, a menos que usted vaya a la urna, abra la urna y vuelva a contar los votos.
Lo cual en el concepto no es eso lo que hay que hacer nunca, sino solo cuando hay algún tipo de inconsistencia en que está expresamente dicha en la ley. Y si no hay algo que está expresamente dicho en la ley, usted no tiene facultad de abrir esa urna, porque pone en riesgo, si no, entonces es mejor que no cuenten los votos en las mesas, pues, ¿no es cierto? Si vamos a abrir todas las urnas, entonces... Pero ¿qué pasó en las últimas elecciones? Para no irnos muy lejos, se apagó el sistema y de pronto dicen pues que hubo fraude porque se cambiaron los resultados. Bueno, nadie ha demostrado que aquello sea verdad. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se demuestra. Usted recordará, quienes asumimos un punto de vista, digamos, de posicionamiento para impedir, esa era nuestra motivación, que el señor actual presidente de la República llegase, porque creíamos que el señor sería la continuación del nefasto gobierno de Correa, circunstancia que en buena hora no sucedió, pero efectivamente entonces asumimos, y en mi caso, yo asumí la representación del binomio del señor Lazo y del señor Páez en la Audiencia Nacional de Escrutinios. Y yo pude constatar que efectivamente no hubo ninguna variación de datos. Y el Consejo Nacional Electoral lo demostró. El fraude, si es que se puede hablar de fraude, que existió en el proceso electoral del 2017, correspondía a que el Consejo Nacional Electoral nunca hizo nada para impedir el uso abusivo de los recursos públicos, por ejemplo, para haber negado la inscripción de la candidatura del señor Villavicencio como candidato a asambleísta. Esas son actitudes fraudulentas que deslegitiman el proceso electoral, a no dudarlo. Pero en cuanto a la suma de los datos de las actas de la elección presidencial, al menos hablo de la segunda vuelta, yo no estuve presente en la primera vuelta, pues ahí no hubo ningún inconveniente. En un proceso electoral, señor Camacho, usted que es muy entendido en la materia, no debe quedar la mínima duda de fraude electoral. Claro, pero usted tiene un problema en América Latina en su conjunto, y el problema tiene que ver en que parte de la cultura política es que antes de que pase nada estamos hablando de fraude. Y entonces, de mi propia experiencia internacional, en los dos únicos países en el proceso electoral he estado presente, en esos procesos no he oído que se hable de fraude, son en Chile y en Uruguay. Y en Costa Rica, el tercero. Usted vaya desde el Caribe, pasando por toda Centroamérica, México, Panamá, etcétera, todo. En todas partes hablan de fraude. Señor Camacho, otra cosa que está en entredicho y que lógicamente es un revuelo, un gran problema, es el tema del padrón electoral. Si no se desmontan, pregunto, los padrones electorales alterados, como se ha denunciado permanentemente, y sin que los electores se den cuenta que tras bastidores hay trampa o puede haber trampa, ¿cómo se puede garantizar que el código de la democracia sea una garantía para este proceso electoral? Pues lo primero que hay que hacer es tener certeza de que lo que alguien como usted acaba de afirmar, que hay padrones electorales, ¿cuál es el problema de los padrones? No entiendo, ¿cuál es el problema del padrón electoral? Están alterados, que están inflados. ¿Por qué están alterados? Bueno, Diego Delgado Jara ha denunciado en más de una ocasión, a nivel nacional, dando datos, cifras. El doctor Delgado tiene una gravísima equivocación, porque el doctor Delgado compara el censo de población y vivienda con el listado de las personas en capacidad de votar. Es como que usted compara peras con papas. Son dos cosas totalmente distintas y puede dar 10.000 ruedas de prensa que serán siempre dos cosas distintas.
Y el hecho de que alguien como el doctor Delgado Jara y otros denuncien aquello, no le convierte en verdad, pues. O solo es verdad lo que denuncia el señor Delgado Jara o cualquier otro ciudadano, que tiene derecho a hacerlo. A mí no me incomoda que lo haga. Lo importante es que nos entregue la solución, pues, del supuesto problema. Entonces, yo no conozco hasta el día de hoy quién haya presentado una prueba de que aquí existe esta lista, me voy a inventar, de estos 1.500 personas que ya fallecieron y que efectivamente votaron en un proceso electoral. Nadie ha presentado una sola prueba. Y no existe ni un solo ciudadano que se acerque a denunciar: yo no estoy en el padrón electoral. A mí me están impidiendo ejercer mi derecho al sufragio. Entonces, ¿es falso que los muertos votan? Es falso que los muertos votan, sí. Yo estoy convencido que es falso que los muertos votan. Tengo la plena convicción de que no es así, porque nadie lo ha demostrado. Ah, ¿existen muertos en el registro electoral? Sí, sí existen muertos en el registro electoral, en un porcentaje realmente pequeño, creo yo, ¿ya? Pero esas personas que están muertas, nadie ha usurpado su identidad para votar. Por ejemplo, le pongo un ejemplo que lo conozco porque es de mi familia. Mi padre murió hace 40 años y todavía está en el registro electoral, pero nunca nadie ha votado por él. Ah, son deficiencias del registro civil, no del Consejo Nacional Electoral, en ese caso, en el que yo le estoy diciendo. Porque mi padre, hay partido de defunción, hay juicio sucesorio, ya, o sea, Pero, ya. pero en ese caso que dice usted, señala puntualmente el caso de su padre, que murió hace 40 años, pero todavía sigue en el registro electoral, es decir, se sigue emitiendo la papeleta a nombre de él para que No, no, vote. no, 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 las papeletas no se eligen, no se emiten a nombre de una persona, nunca. ¿O acaso usted ha recibido una papeleta No, que tiene su nombre? No. no. Bueno, ahí queda claro, ahí queda claro. Ahora, se está hablando también en los últimos días de parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral de la depuración del padrón. Se habla de Así que es, existen 13 millones, un poco más, de personas, de ecuatorianos, habilitados para el próximo proceso electoral. así es, así es. Sí, ¿y cuál es el problema de que exista eso? Ese es el listado. Sí, sí, eso digo, A los partidos les entregaron ese listado. claro. A los partidos les pidieron que emitan su opinión. Que yo sepa, nadie ha dicho nada. No, Pero eso no se digo, extraño que usted, ahora, mañana el doctor Jara, pasado Delgado Jara y luego cualquier otro ciudadano, ¿no es cierto?, vísperas del proceso electoral, vuelvan a hablar de que el padrón no sirve. Pero la ley establece un procedimiento. Aparentemente el Consejo cumplió con ese procedimiento. Notificó a los responsables de aquello, digamos, de conocer a las organizaciones políticas. Nadie ha dicho nada. No deberían el día de las elecciones estar hablando de esta cantaleta, que lo único que hace es generar el caldo de cultivo adecuado para deslegitimar un proceso electoral. Si queremos deslegitimarlo, entonces deslegitimemos de siempre. Pero si queremos vivir en democracia, cumplamos la ley. Y si la ley dice que el procedimiento para hacer el padrón electoral es A más B más C más D, y lo cumplen, entonces no hay para qué seguir insistiendo en eso. Y no es correcto, porque don Jaime, insistir entonces en estos temas. ¿Por qué? Porque en vez de contribuir a que mejore la democracia, lo que estamos haciendo es, digamos, contribuir para que se vaya perdiendo cada vez más la confianza en el sistema democrático. Es como cuando todas las personas condenan a la política, satanizan el ejercicio de la política, y sin embargo luego están reclamando que por qué la política no sirve. O sea, yo no les estoy quitando la culpa que tienen, porque estoy convencido que lo tienen, los actores políticos, los partidos tradicionales, en que esta situación exista. Pero la solución lo no que es le, condenar a los ya, políticos per se ni a la política per se. La solución es presentar una propuesta, pues, de un nuevo ejercicio de la política, de políticos en otras condiciones, y que no, entonces, aparezcan políticos que vuelven a repetir el mismo discurso.
¿no? El padrón no sirve, los muertos votan, el sistema, el fraude, etcétera, 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 etcétera. Porque la razón no se gana con eso, la razón se gana con conseguir el favor de los electores, que le crean a usted y que los electores se pronuncien por usted. Sí, lo que quería decir es que está perfecto, está bien, que para cada proceso electoral se depure el padrón. No es para cada proceso electoral. La depuración del padrón es diaria, porque diariamente las personas mueren y diariamente las personas se incorporan a los 16 años. Y son miles que se incorporan y son miles los que mueren. Entonces, el proceso de actualización del registro electoral es un proceso de actualización que debe cumplirse todos los días. Y así dice la ley. Y así en lo fundamental se hace. Pero el Consejo Electoral adicionalmente tiene que cumplir su responsabilidad de administrar ese registro con la información que le entrega una instancia distinta y que no tiene dependencia del Consejo, que se llama la Dirección General del Registro Civil. Dos cosas más, señor Camacho, para concluir con esta importante entrevista. Gracias por sus opiniones, gracias por la información valiosa para la gente que escucha, que nos sigue diariamente. Con gusto, siempre. Si el Consejo Nacional Electoral actual está en deterioro, eso significa que los electores no confían en el Consejo Nacional Electoral y a lo mejor se produzca un alto ausentismo en las próximas elecciones. Personalmente creo que los niveles de ausentismo serán relativamente normales, los que siempre han sido, y que tienen que ver también con unas deficiencias que sí tiene el registro electoral, pero que no significa que hay votación fraudulenta. Mire, en el registro electoral están en el registro electoral nacional, o sea, aquí en las provincias del Ecuador, ¿no es cierto? Constan los nombres de aproximadamente 2,5 millones de personas que no viven aquí, pero que son ecuatorianos y que viven en Europa, en Estados Unidos, en otros países. Y entonces, la razón fundamental del abstencionismo, de la ausencia de personas que están en el registro para votar el día de las elecciones, tiene que ver con esa deficiencia que tiene el registro electoral. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestro país, por un lado, el voto es obligatorio, pero por otro lado, el voto obligatorio, hay una costumbre de la gente por votar. Ya, no analicemos qué pasa si es que no es obligatorio. Seguramente concurrirían muchos menos, a no dudar, pero ese es otro asunto. En el caso del abstencionismo, el abstencionismo va a ser más o menos el mismo, y si es que hay un incremento del abstencionismo, tiene que ver más bien con el tema de la pandemia. Y la posibilidad de que las personas, fundamentalmente las mayores de 65 años, para quienes el voto es facultativo, con mayor porcentaje van a decir, yo no voy a votar, no voy a poner en riesgo mi vida, ya no tengo obligación, no me multan. Y habrá otros que digan, yo no pongo riesgo en mi vida más allá de que me multen y prefiero pagar la multa a correr el riesgo de enfermar. Y esa seguramente será el motivo para que haya un pequeño, creo que será pequeño, nivel de ausentismo adicional al que normalmente existe, que siempre ronda ahí el 10%, ¿no? Una última consulta. El Observatorio Ciudadano Electoral, que usted coordina, ha tenido todas las facilidades para hacer su trabajo. No, normalmente hemos tenido que actuar en una suerte de contestatarios. En la época en que nosotros nos conformamos como observatorio en el 2015, era mucho más complejo que ahora. El señor Pozo, el señor Juan Pablo Pozo. De ingrata recordación. Así es, pues tenía política de cero transparencia, no permitía la posibilidad de tener acceso a la información, armaban los shows de supuesta transparencia, los simulacros, etcétera, sin que estos realmente significan elementos de transparencia. Pero nosotros pudimos y continuamos haciendo nuestro trabajo de vigilancia a pesar de ese impedimento. En la actualidad eso ha variado un poco, no mucho,
las condiciones más bien del Consejo Electoral actual son preocupantes en términos de las discrepancias internas, que es parte de lo que le ha generado estas distancias con la población, con la ciudadanía, la incapacidad de manejo tecnológico, técnico, jurídico, que en el caso del señor Pozo no era ese el problema era su predisposición política a favorecer al sector del correísmo, que era evidente, público y notorio, pero en ambos casos no son las mejores las condiciones para el ejercicio del derecho ciudadano a hacer control social sobre cualquier entidad del sector público. Y nosotros seguiremos haciéndola independientemente de que las facilidades sean mayores o menores. Inclusive el señor Juan Pablo Pozo, no nos olvidemos, fue condecorado por sus servicios al país, condecorado. Así es. Por el propio señor Correa, el beneficiario. Gracias, señor Camacho. Esperamos contar con sus opiniones, con sus criterios, sus análisis en próximas oportunidades para que Cuenca esté debidamente informada sobre este proceso. Con muchísimo gusto. Es realmente placentero el poder contar con esta revista El Observador, ¿no es cierto? Y la producción también en radio de algo que siempre es útil. El entregarle a la población, en este caso de la provincia de La Suay, entiendo que fundamentalmente, pues los puntos de vista de diferentes actores. Y si son contradictorios, no importa, eso es parte del debate democrático republicano. Bien, gracias. Desde siempre y hasta siempre. De igual manera.